Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el licenciado Arnold Ríos y el día de hoy les voy a contar un poco respecto de el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus el Estado mexicano. En este caso es de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 28 de noviembre del año 2018. Para contextualizarlos, en el año 2006, en específico los días 3 y 4 de mayo del año 2006, en Atenco había una manifestación, una serie de manifestaciones por un tema hasta cierto punto político, pero las personas estaban luchando por sus tierras. Acto seguido, estas personas que estaban luchando por sus tierras, pues fueron reprimidas por varios elementos policíacos. Se habla de un operativo de más de 3.500 policías efectivos, tanto policías municipales, estatales como policía federal, que fueron a este lugar, en este caso, a sacar a personas. Se habla de 8 floristas, 8 personas que se dedicaban a vender flores y estas personas fueron desalojadas, así como porque no querían que les quitaran sus tierras donde se iba a construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Cuando los policías acuden en este caso a tratar de dispersar a la población para que pues estas personas ya no siguieran manifestándose, pues lo hicieron de una mala manera, no lo hicieron de la manera correcta, a lo cual 11 personas, en este caso 11 mujeres, procedieron a seguir un proceso penal en contra de los policías, el cual llegó a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual expidió esta sentencia en fecha 28 de noviembre del año 2018. En este caso, la Corte encontró al Estado mexicano responsable por el delito de la violación al derecho de reunión, violación al derecho de la integridad personal de las 11 mujeres y otros delitos más que en este caso vamos a conocer más adelante. ¿Qué pasó? Durante los días 3 y 4 de mayo, la Policía Municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, en este caso, como ya lo mencioné, policías estatales, Policía Federal Preventiva y policías municipales llevaron a cabo un operativo en el municipio de San Salvador Atenco, Texcoco, en específico en la carretera Texcoco-Lechería, para reprimir a los manifestantes que ya les comenté. En ese transcurso fueron detenidas muchas personas, pero en específico, hablando de estas 11 mujeres que fueron detenidas, las detienen arbitrariamente y las trasladan al Centro de Readaptación Social llamado Santiaguito, es un ceferezo. Bueno, se llevan a estas 11 mujeres, de las cuales evidentemente voy a omitir sus nombres, y acto seguido las golpean, las patean, las insultan, las jalan del cabello, las pisotean, las humillan, las degradan física y verbalmente, pero no nada más eso. También estas 11 mujeres, varias de ellas, la mayoría, fueron víctimas de abuso sexual o de violación o de penetración con distintas partes del cuerpo en sus organismos. Entonces, ¿qué sucede con estas personas que triste y lamentablemente los policías abusaron totalmente de la autoridad que ellos tienen, en este caso los uniformados, tanto federales como estatales y municipales? Bueno, abusaron, vaya, de una manera muy grave. En los hechos de la presente sentencia la pueden consultar ustedes, pueden consultar las declaraciones de ellas, de cómo fueron, pues en este caso, ultrajadas, la cual, pues para no recriminarlas, no vamos a mencionar sus nombres y tampoco vamos a relatar lo que ellas refieren, pero prácticamente, o sea, es una afectación psicológica brutal la que sufrieron estas pobres mujeres. Un trato denigrante por parte también de los médicos, en este caso del Cerezo, porque ellas llegan detenidas al Cerezo y le dicen a los médicos: oye, ¿sabes qué? Es que los policías pues acaban de abusar en este caso de mí. Por favor, revísame o chécame o dame lo que sea necesario para mi control. Y los mismos médicos, en este caso del Cerezo, le dicen: pues no te creemos, o las humillaban, las siguieron golpeando, las tuvieron desnudas muchas horas, vaya, tratos denigrantes muy feos. Acto seguido, después de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, se iniciaron diversas investigaciones penales
en este caso denunciando ellas a los policías por hechos relativos de violencia, violación sexual y tortura sufrido por las 11 mujeres. Y había dos jurisdicciones, una la jurisdicción del Estado de México y otra que era la jurisdicción federal, en este caso por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país. En el ámbito federal, en este caso, el 15 de mayo de 2006, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres inició una averiguación previa, la AP-FEVIM-003-05-2006, por la probable comisión de delitos cometidos en agravio de estas 11 mujeres. Pero ¿qué pasó? Se declinó incompetente, en este caso el 13 de julio de 2009, diciendo que eran del orden común, no del orden federal, porque competía en este caso a los órganos investigadores del Estado de México, porque fue donde se llevaron a cabo los hechos, lo cual es a un criterio propio, no debe de ser, porque se vieron inmiscuidos policías federales en este sentido. La Procuraduría General del Estado de México inició varias averiguaciones previas, la TOL-DR-1-466-2006, la cual dio origen a 5 causas penales, la 59-2006, la 418-2011, la 166-2014, la 105-2016 y la 79 del 2006. Por cuanto hace a la 59 del 2006, se inició el 16 de junio del año 2006 en contra de 17 policías estatales y 4 policías municipales por el delito de abuso de autoridad de una señora, su papá y su hijo. El 19 de junio de 2006 se libró orden de aprehensión y el 30 de junio de 2006 se decretó auto de formal prisión. Pero, ¿qué pasó? Este juicio, en este caso, se declaró insubsistente el enjuiciamiento respecto de algunos policías por insuficiencia probatoria y otros policías más fueron absueltos. O sea, todavía de que las víctimas sufrieron, pues en este caso, por una mala integración de la carpeta, en este caso de la averiguación previa, en la cual no había elementos suficientes para demostrar en un grado probable su participación en este hecho delictivo, fue que salieron en libertad. Por cuanto hace la 418-2011 y la 55-2013, el 14 de septiembre, pero del año 2011, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México consignó y solicitó órdenes de aprehensión en contra de 29 policías estatales por su probable responsabilidad por omisión respecto de delitos de tortura, abuso de autoridad y lesiones en relación con las otras 10 mujeres. Y hasta el momento se han cumplido 16 órdenes de aprehensión y 10 se encuentran pendientes de ejecutar. De los 29 policías consignados, solamente 18 cuentan con un auto de formal prisión con prisión preventiva oficiosa, en este caso al momento de la sentencia. El 12 de septiembre de 2014, dentro de la causa penal 166-2014, la Procuraduría General del Estado de Justicia del Estado de México solicitó órdenes de aprehensión en contra de 10 médicos de prevención y readaptación social, que es lo que les comentaba hace un momento. Estos médicos que no quisieron atender a las mujeres, pues también tuvieron en este caso su orden de aprehensión, y otros 11 médicos legistas por omisión a las denuncias e indicios de tortura, así como un agente del Ministerio Público del orden local también por el delito de tortura. Estas órdenes de aprehensión se libraron el 10 de octubre del año 2014. Sin embargo, a la fecha de emisión de la sentencia que estamos platicando, se han obtenido 22 órdenes de aprehensión, 10 de las cuales ya fueron cumplidas y 12 resultaron en comparecencias voluntarias. Los mismos investigados se presentaron ante el juez y hay varios recursos de apelación y de amparo contra las órdenes de formal prisión emitidas y 5 apelaciones contra autos de libertad por falta de elementos para procesar. El 1 de julio de 2016 se ejecutó acción penal dentro de la causa 105-2016
Este fue en contra del subdirector operativo de Región Sur de la Agencia de Seguridad Estatal, por el delito de tortura, dado que él era el encargado en parte del operativo y también de los autobuses que iban a trasladar a las personas que estaban siendo detenidas. Sin embargo, el 29 de julio de 2016, el juez negó la orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante lo cual la misma Procuraduría interpuso varios recursos de apelación. Respecto de dicha resolución no se tiene información. Y finalmente, el 28 de agosto de 2006 se decretó un auto de formal prisión en la causa 79/2006 en contra de un policía estatal por el delito de actos libidinosos en contra de una persona, y en el 2 de mayo del año 2008 se emitió una sentencia condenatoria, la cual fue apelada. Finalmente, tras la interposición de un juicio de amparo, se ordenó modificar la sentencia, la cual también terminó en una absolución. En este caso, México, nuestro país, reconoció su responsabilidad internacionalmente por las violaciones de derechos de las 11 mujeres. En este caso, los delitos por los cuales aceptó o reconoció la violación son el de la libertad personal y garantías judiciales, la integridad personal, la vida privada, el principio de igualdad y la prohibición de discriminación y de tortura por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura sufridos por las 11 mujeres víctimas de este caso, así como la falta de atención médica adecuada y la afectación de su salud. De igual modo, las garantías judiciales y protección judicial e igualdad ante la ley, y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer. Esto por la falta de investigación ex oficio inicial de los hechos y por la falta de la indebida tipificación de los delitos realizada inicialmente, y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Esto a razón de que en México no había una ley, o bueno, no se regula bien el actuar policial en nuestro país. En cuanto hacia el fondo, el análisis de la Corte centró dicho análisis sobre la integridad personal, la dignidad, la vida privada, la prohibición de la tortura y la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación, la libertad personal, el derecho a la defensa y las garantías judiciales y protección judicial, la integridad personal de los familiares, en este caso de las víctimas, porque asimismo estas personas nunca tuvieron el acceso a un abogado, nunca tuvieron acceso a una defensa ni pública ni privada, ni a una llamada telefónica para sus familiares para comunicarles que estaban detenidas, ni mucho menos. Se vulneraron muchísimos derechos en este caso. Varias de las personas, de las víctimas que estaban en este caso en ese lugar, no necesariamente eran manifestantes, algunas eran médicos, otras estaban ahí ejerciendo su libre derecho de reunión, pero pues ahora sí que por el hecho de haber estado ahí sufrieron una violación grave. El tribunal determinó que de las 11 mujeres sufrieron violencia sexual por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales. 7 de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales, en tanto por parte de, pues ahora sí que de los abusos de los policías. También hubo víctimas de penetración con alguna parte del cuerpo de los policías o bien algún objeto, algo sumamente degradante. Y todas las víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo, pero no limitándose a las violaciones sexuales, debido a la intencionalidad y severidad del sufrimiento infringido. Las víctimas sufrieron demasiado y estaban, pues ahora sí que desproporcionalmente en cuanto a los policías que las estaban reteniendo y en este caso pues abusando de ellas. La Corte también encontró que la tortura sexual, en este caso que llevaron a cabo los policías, fue utilizada como una forma de control social represiva, lo cual aumenta la gravedad de las violaciones, porque pues sí, una cosa es que te estés manifestando y que vayan y que te retiren del lugar, pero otra muy distinta es que no nada más te retiren del lugar, sino que te detengan, te priven de tu libertad un rato y aparte abusen sexualmente de ti.
Las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente estereotipada, porque les decían cosas muy machistas, muy misóginas para agraviarlas por el hecho de ser mujeres, y las discriminaban. Y el tratamiento recibido por parte de los médicos del penal, pues vaya, aparte de ser revictimizante, pues es un trato cruel e inhumano. Asimismo, las detenciones de las víctimas fueron arbitrarias. No se demostró la flagrancia, no se demostró el por qué estas personas deberían de ser privadas de su libertad. Sus detenciones fueron realizadas sin atender a causas y procedimientos establecidos en la legislación interna. No se llevó un protocolo policial para llevar a cabo estas detenciones. Y vaya, era exceso de la fuerza y vaya, las torturas que realizaron en este caso los policías no era proporcional a la manifestación que ellas estaban realizando, en algunos casos de las mujeres, no en todas, para nada era proporcional con el caso de la violación que sufrieron, de las agresiones verbales, físicas, los golpes, los maltratos que ellas recibieron. Ellas, cuando fueron detenidas, no fueron informadas del motivo de su detención, no se les garantizó el derecho a contar con un abogado de su elección y no se les permitió comunicarse con nadie en el exterior. Asimismo, la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas era demasiado excesiva y arbitraria, puesto que no se aseguraba la necesidad de que las acusadas impidieran el desarrollo de las presentes audiencias o en este caso del procedimiento penal, y no conllevaron revisiones periódicas para mantener las medidas, en este caso de prisión preventiva. Las investigaciones, en este caso que realizó México para determinar el grado de culpabilidad, pues solamente se limitaron a la participación de agentes estatales y municipales, más no de agentes de la Policía Federal. Y bueno, se sabe que en este caso la Policía Federal participó e intervino en estos hechos. Asimismo, no se investigaron todas las posibles formas de responsabilidad individual por los actos de tortura. Nadie los investigó, no se investigó a todos los posibles responsables penales, ni se siguió todas las líneas lógicas de investigación, incumpliendo con el deber de investigar con la debida diligencia. Y de igual manera, pues no actuó de manera rápida el Estado mexicano. Hubo mucha inactividad por parte de nuestras autoridades para darle celeridad al asunto, a empezar desde que se declinó la competencia del ámbito federal al estatal, y vaya, varios temas de ese tipo. Por cuanto hacia las reparaciones, a lo que México reparó, en este caso a las víctimas, si es que se le puede decir así, sabemos que la finalidad del derecho penal es garantizar en este caso la reparación del daño. Yo creo que nada justifica y nada repara un daño tan grave causado. Fue el de continuar e iniciar investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual. Y esto es más que lógico, porque no nada más participaron los policías municipales y estatales, de los cuales varios fueron absueltos o ganaron algún recurso, pero sí hubo participación de más elementos que nunca se investigó. También de brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas. Eso también es una sanción que se le puso a México, y la verdad pues creo que es lo menos que se puede hacer, brindarle atención psicológica, médica y psiquiátrica a las personas víctimas de un delito. Es lo menos que se podía hacer. Otra sanción que se le impuso a México fue que realizara en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia las publicaciones ordenadas, que publicaron esta sentencia, lo cual, bueno, pues a las víctimas en qué les puede servir. Asimismo, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas. Pues sí, pero atendiendo a la gravedad de estos delitos, una disculpa, ¿qué te soluciona una disculpa? No va a volver a ser tu vida igual después de una disculpa.
y crear un plan de, bueno, otra es crear un plan de capacitación de oficiales para la Policía Federal y del Estado de México y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición, pues en este caso de justicia, la cual pues sí, eso es algo que se necesita a todas luces en nuestro país. De igual manera, se cuenta con otorgar becas en una institución pública mexicana de educación superior a varias chicas, no a todas, no a las 11 mujeres, para que ellas pudieran realizar estudios superiores, técnicos o universitarios. Pues la verdad, o sea, después de que te hagan eso y que nada más te digan tienes una beca para ingresar a una institución pública, pues de por sí cursar en una institución pública no es costoso. Vaya, también creo que es lo menos que se podía haber hecho. Y elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado de mecanismos de seguimientos en casos de tortura sexual cometidos contra mujeres, lo cual aplaudo, es muy necesario en nuestro país, y pagar cantidades fijadas por conceptos de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal a las víctimas de la Corte Interamericana la suma erogada durante la tramitación del caso, o sea que les pagaran lo que habían gastado. A las víctimas se les pagó la cantidad de $15,000 y $10,000 a cada una, más lo que les acabo de mencionar. En una opinión propia, yo considero que nada va a reparar, nada va a volver, ni una suma de dinero, ni la disculpa pública, ni las políticas públicas, ni la publicación de la sentencia, ni continuar con la investigación. Nada va a garantizar que estas personas puedan dormir tranquilas, nada va a garantizar que lleven su vida de manera normal, nada va a repararles el daño. Se trata de subsanar, sí, pero no considero que sea la forma adecuada. Yo creo que nada va a garantizarlo. Sí, el dinero pues es una suma también considerable, pero pues atendiendo a la violencia que sufrieron, al estrés, al mal rato que tuvieron que pasar, y muchas de estas mujeres ni siquiera se estaban manifestando, inclusive aunque se estuvieran manifestando, no tenían por qué haber sufrido estos tipos de violencia. Por mi parte es cuanto, espero que les haya gustado este video explicando esta breve sentencia.